Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Babylon, o titulado en este lado del mundo como Babilonia o Babylon, ya se encuentra en todas las salas de cine para que ustedes y yo, todos nosotros lo disfrutemos. Esta película es la nueva propuesta del director Damien Chazelle y es una película que ya se encuentra en todas las pantallas grandes de todas las salas de cine para que nosotros vayamos y lo disfrutemos. Vayamos y disfrutemos de buen cine. Hay que tomar en cuenta que esta película no te va a dejar indiferente porque es una película que algunas personas llaman o la catalogan como caótica, otras personas dicen que es experimental, pero definitivamente es una película que con un estilo bastante particular. Su director, Damien Chazelle, retrata todo lo que sucedió en una época muy específica de la evolución de la industria cinematográfica hollywoodense. Les estoy hablando específicamente de los años 20. Sí, los años 20 del siglo pasado, del siglo 20. Hay que decir que Damien Chazelle es un director bastante particular. Hay que decir que Damien Chazelle fue el artífice de grandes producciones cinematográficas como lo fueron La La Land, como fueron First Man y también esa película bastante buena por el sonido, edición de sonido, que fue Whiplash, ¿ok? ¿Qué sucede? En esta oportunidad su propuesta es esta, Babylon. Cuando yo me enteré de la existencia de Babylon, vaya, me llamó mucho la atención varias cosas, pero en primer lugar su nombre, ya que es poco común que a una película se le coloque el nombre de Babylon o Babilonia. Babilonia como concepto tiene su origen en la Biblia, ¿ok? Sí, en la Biblia, es bastante extraño, pero sí. Babylon hace referencia a la existencia, según la Biblia, la existencia de una ciudad que en el remoto pasado tuvo un pueblo muy desobediente, entre comillas, y fue un pueblo en el cual se le rendía mucho tributo a la idolatría. ¿Okay? Eso por una parte. Por otra parte, en el Apocalipsis también se habla de Babylon como Babilonia la Grande. ¿Okay? Y fue conocido como una ciudad que era conocido como la ciudad que era la madre de todos los vicios, bla, 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 etcétera, etcétera. En definitiva, la Biblia hace referencia a que esta ciudad, si es que existió, esta ciudad fue una ciudad que no se caracterizó por cosas buenas. Bueno, en cuanto a esta película, Babylon, que es la nueva propuesta del director Damien Chazelle, es una película que en definitiva no te va a dejar indiferente. Y te voy a comentar el porqué. En un primer término, esta película está protagonizada por una serie de actores y actrices bastante particulares, encabezados por Tobey Maguire, Margot Robbie y sobre todo Brad Pitt. ¿Ok? Y en esta película se nos muestra todo lo que sucedió en el Hollywood de los años 20 del siglo pasado. En esta película se nos relata la historia de distintos personajes, ¿ok? Se nos muestran historias que están entrelazadas y estas historias confluyen en el Hollywood de los años 20. Un sitio en el cual todos estos personajes buscan prosperar allí, todos estos personajes buscan labrarse un nombre y definitivamente estos personajes buscan la fama, el dinero y ser famosos. Por otra parte, también se nos muestran a algunos personajes que ya están establecidos allí, pero ven a estos personajes como una posible amenaza, porque ellos básicamente no desean ser desplazados y ellos no desean ser reemplazados por otras personas, sino ellos desean seguir allí, establecidos en la industria hollywoodense. Esta película es una película que vaya, aunque se nos muestran historias de ficción, se nos muestra de una manera muy particular qué es lo que se estaba viviendo en el Hollywood de ese momento, cómo se hacían las películas en aquella época, cómo era la realización cinematográfica en esos años. Esta película también nos muestra que en el transcurso del relato
de esta película, ¿ok? Esta película nos muestra el impacto que produjo la implantación de los nuevos avances tecnológicos de la época, del momento. En este caso se nos muestra un adelanto tecnológico que marcó literalmente un antes y un después. ¿Y saben cuál fue? La introducción del sonido. Sí, del sonido, ya que en aquella época, en los años 20 del siglo pasado, las películas no eran como hoy en día, ya que en aquella época las películas eran en blanco y negro y eran mudas, ¿ok? En esta película, Babylon, se nos muestra que la implantación del sonido en el Hollywood de los años 20 marcó literalmente un antes y un después, porque por una parte inició una revolución en el campo tecnológico, porque en aquella época hubo que cambiar las cámaras, hubo que hacer un cambio en los formatos cinematográficos, pero por otra parte tuvo un gran impacto en el talento humano que laboraba en aquella época en la industria cinematográfica hollywoodense, porque se nos muestra básicamente que hubo actores y actrices que pudieron adaptarse al cambio, ¿ok? Y pudieron seguir participando en las producciones cinematográficas hollywoodenses, que en esta oportunidad ahora tenían sonido, marcó literalmente un nuevo horizonte para ellos, pero por otra parte hubo actores y actrices que no pudieron adaptarse, hubo actores y actrices que no pudieron simplemente memorizarse un parlamento, hubo actores y actrices que no concebían que el sonido podía estar integrado a una película, y esto tuvo como consecuencia un costo para ellos, que es que ellos quedaron desplazados. Todo esto se nos muestra en la película, y esta película me parece bastante interesante porque de este ámbito se nos hace un homenaje a Hollywood de ese momento. Es decir, se nos muestra cómo fue la evolución de la industria cinematográfica hollywoodense en este momento, pero también se nos muestra el lado feo, también se nos muestra los excesos, se nos muestran las fiestas, se nos muestra todo aquello que no es tan conocido del Hollywood de aquel entonces y que actualmente aún se sigue escondiendo, ¿verdad? Pero se nos muestra de una manera particular para balancear el lado bueno, la evolución del Hollywood de ese momento, y el lado negativo del Hollywood de ese momento, para que ustedes y yo, nosotros, los espectadores, juzguemos cómo fue la etapa del Hollywood de esa época, del Hollywood de los años 20. Yo considero que esa fue la intención de su realizador, Damien Chazelle. ¿Y tú qué me ves? ¿Qué opinas? Tú ya viste Babylon. ¿Qué opinas de esta película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te gustó el performance de cada uno de sus actores? ¿Te identificaste con algunos de sus actores? ¿Qué opinas tú del lado bueno y el lado negativo de Hollywood que se nos presenta en esta película? Déjamelo abajo en los comentarios. También déjame abajo en los comentarios si te gustó la película, si la volverías a ver, si la recomendarías. Babylon está allí para que nosotros la veamos. Hey, te comento que si esta es la primera vez que ves un video mío, te comento que me puedes seguir. Sí, me puedes seguir. Me puedes seguir acá en YouTube como Sergio de Noche. Me puedes seguir en Twitter como Sergio Soto 22 y en Instagram como Bono Reload. Si te gustó este review sobre Babylon, dale like. Si te gustó este video, compártelo. Sabes que me ayudarías muchísimo para que este canal siga creciendo y siga informándote sobre todo lo relacionado sobre el séptimo arte. No se te olvide darle la campanita, porque si le das a la campanita recibirás notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Este fue mi video review sobre Babylon, Babilonia. Ya se encuentra en todas las salas de cine para que ustedes y yo, todos nosotros, lo veamos. Y por último, nunca lo olviden, el cine es para entretenernos, el cine es para desconectarnos de esta realidad que tanto nos ha agobiado, y definitivamente el cine es para pasarla muy bien.
Muy buena propuesta de Damien Chazelle con Babylon. Ya se encuentra en todas las salas de cine para que ustedes y yo, todos nosotros lo disfrutemos. Podemos ir con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia, pero sabemos que si vemos esta película Babylon en el cine, la vamos a pasar muy bien.